gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y bien. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios encontré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendrá el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Hermanos, vamos a leer la palabra según la epístola de Santiago, el capítulo 5, los versos del 13 en adelante, y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es palabra de Dios. Vamos ahora. Hermanos, les cuento que la carta a Santiago realmente es un regalo de Dios que la tengamos con nosotros, porque cuando se estaba haciendo el canon, fue una de las cartas que a punto de quedarse fuera de la Biblia. Sin embargo, para mí es una carta extraordinaria y hay pasajes que yo atesoro. Y es una carta eminentemente práctica que nos enseña y enseñaba a los cristianos de aquel momento normas de conducta, consejos prácticos de vida para que no se dejaran sujetar a su vieja naturaleza y sobre todo para que conocieran cómo se vivía en la nueva vida a partir del Evangelio de Cristo. Yo les invito, es muy corta la carta, si usted quiere
quiere disfrutarla puede leerla en su casa. Ahí es donde dice que la lengua hay que domarla, es una carta. Habla sobre la paciencia. ¿Cuántos se pasan la vida diciendo, Señor, dame paciencia? Bueno, lean ahí lo que dice sobre la paciencia. También nos habla de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Es una carta extraordinaria. Y en el colofón tenemos este pasaje que hemos acabado de oír. Porque en esta carta hay un énfasis especial en no solo ser oidores de la palabra, sino ser también hacedores. Y sobre todo ahora en este pasaje nos invita a ver cómo la iglesia puede ser una comunidad sanadora. Era costumbre al final de las cartas griegas desearles a las personas que tuvieran salud. Pero Santiago hace algo mejor. Les recuerda a los cristianos que Dios ha hecho provisión de sanidad para ellos y que Dios provee sanidad para sus hijos. Y muchas veces nosotros entendemos el término sanidad solo para el cuerpo. Hay gente que tiene un dolor y cree que ha sido sano cuando se le quitó el dolor. Pero la sanidad que viene de Dios tiene diferentes dimensiones que a veces son más importantes que sanar el dolor. Porque la sanidad que viene del Señor sana el cuerpo. Nosotros hemos sido testigos de que el Señor ha sanado cuerpos. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar sus manos y ser testigos? Pero también sana las relaciones, sana los recuerdos, sana las memorias, sana las raíces de amargura de nuestra alma y sobre todo nos recuerda que hay un factor que el Señor nos ha dado muy poderoso, que es el poder de la oración, con muchos tipos de oraciones que ayudan a la sanidad. Empieza el verso 13 diciendo, ¿está usted afligido? Y yo le diría ahí, ¿ha tenido usted experiencias desagradables? ¿Tiene usted preocupaciones? ¿Tiene usted tristeza? Pues dice aquí, haga oración. Ore. Y lo interesante es que normalmente cuando estamos afligidos, cuando tenemos algún problema, nos acordamos de Dios. En esos sí son los momentos que más oramos. Y muchas veces la gente incluso busca a Dios por caminos equivocados. Pero también nosotros somos testigos de personas que no tienen tanta fe y cuando llega el momento de prueba te llaman y te piden oración como si uno estuviera en un escalón un poco más cerca. En realidad el Señor escucha la oración de todos a un mismo nivel. Así que aquí dice que la aflicción enferma no solo el cuerpo, porque ustedes saben que el exceso de estrés ahora se ha descubierto que hay una serie de enfermedades, pero la aflicción enferma las emociones, enferma la mente. A veces somos esclavos de pensamientos repetitivos que nos traen cautivos, enferma el espíritu y normalmente esas experiencias desagradables nos llevan de la mano hasta un extremo y nos hacen cautivos. Quienes sufren de esa manera deben orar, no solo para que Dios libre de la situación, porque normalmente lo que oramos es para que Dios quite las circunstancias, pero también la oración se puede hacer para que aunque usted esté viviendo en esa circunstancia, Dios le dé su fortaleza, su sabiduría, su paciencia, mientras dure la tribulación, para estar firmes, como estudiamos la semana pasada, para poder soportar en el poder de Dios. Incluso orar puede traer hasta gozo a la persona en medio de la tribulación, porque sabemos que el gozo del Señor es coraza, es fortaleza para nuestra vida.
otra vez de Charles Windsor, que él sugiere que hay 3 ladrones del gozo: la preocupación, el estrés y el temor. ¿Lo ha experimentado usted? Cuando está preocupado, el gozo está de vacaciones. Cuando está en estrés, ¿qué les cuento? Y cuando tenemos temor, realmente el temor nos paraliza. Dice este autor que la preocupación es una ansiedad excesiva acerca de algo que puede ocurrir o no, pero que generalmente no ocurre. ¿Usted lo sabía? Y usted le dedica horas y falta de sueño a ese tipo de preocupación. Dice también que el estrés es una tensión interna por una situación que no podemos cambiar ni controlar, pero que Dios sí puede hacerlo. Y cuando usted tiene fe, usted puede descansar en el Señor y dejar el estrés en sus manos. Y también dice que el temor es una terrible inquietud sobre el peligro, el mal, la enfermedad o el dolor. Y que cuando usted tiene temor y vive con temor, lo que está haciendo es aumentando sus problemas y dejándose poseer por él. A estos factores les llama este autor los ladrones del gozo. Y él enfatiza el texto de Filipenses, verso 6, cuando él dice: cuando vengan esos ladrones de gozo a nuestra vida, usted puede agarrarse de esta promesa de Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo aceptan? El que comenzó en ti la obra no te suelta. Él está contigo y va perfeccionando su obra en ti. Así que sea lo que fuere lo que cause aflicción, preocupación, estrés, temor, al fin y al cabo, y subrayen esto, no puede impedir que Dios continúe haciendo su obra en ti. Dale la gloria a Dios. Porque nada de eso tiene poder para que Dios no pueda hacer su obra perfecta. Y con esta confianza podemos empezar cada día de nuestra vida sabiendo que el Señor tiene control y dejando todo en sus manos. Y entonces esos ladrones de gozo pueden ser aquietados. Y hay una frase que encontré que me gustó mucho que dice: la felicidad depende de los acontecimientos, pero el gozo depende de Dios. ¿La estamos entendiendo? Los acontecimientos pueden ser cualquiera que sean, buenos, malos, regulares. Y eso es lo que trae felicidad al mundo. Pero el gozo es la presencia del Señor en mi vida, sabiendo que Él está en control, que Él está haciendo su obra perfecta en mí y que no importa lo que yo esté viviendo, el Señor está conmigo y yo le pertenezco porque Él me tiene en el hueco de su mano. A Dios sea la gloria. Así que, hermanos, esta primera oración de la que habla Santiago es la oración ante la prueba y ante la adversidad que trae sanidad al espíritu y el gozo del Señor en medio de la aflicción. Dice la otra invitación: pero si usted está afligido, ore, pero si usted está contento, ¿qué hay que hacer? Cante alabanzas. Y es interesante porque por lo regular, cuando las situaciones son adversas, no nos olvidamos de orar. Pero cuando las cosas van bien, Dios pasa a un segundo plano porque no lo necesitamos. Y pongo comillas, porque en realidad usted siempre necesita de Dios. Así que cuando solemos olvidarnos de Dios, la invitación de esta carta de Santiago es:
recuerde alabar al Señor, recuerde adorar al Señor. Y eso es un tipo de oración, la oración de adoración, de alabanza, de gratitud, la oración que incluso puede ser cantada. A veces usted puede incluso orar con la palabra, orar con los salmos y darle la gloria a Dios por todo lo que es, por todo lo que provee, por todo el amor, la misericordia y la fidelidad del Señor para su vida. El otro pasaje sigue hablándonos de que si hay alguno que entre vosotros esté enfermo, se llame a los ancianos de la iglesia y se unja con aceite en el nombre del Señor. Y esto es un mandato a otro tipo de oración, que es la oración intercesora, la oración por sanidad. Y mucha gente puede decir que tiene el don de la oración de sanidad. Yo no lo dudo. Pero yo les digo que cualquier cristiano puede tener el don de sanidad y orar por los enfermos. ¿Usted lo sabía? Porque el que sana no es usted, el que sana es el Señor. Así que nunca tenga temor de cuando sus hijos estén enfermos, que la fiebre esté subiendo, ore por los enfermos. Cuando usted tenga a sus mayores con necesidades específicas, dolores, ore por los enfermos. Porque esa oración es poderosa y es mandato del Señor. Y el símbolo del Espíritu Santo es el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y cuando se unge con aceite, usted lo que está, el aceite tampoco es milagroso. Lo que es milagroso es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted ora, por eso, usted lo que está pidiéndole al Espíritu Santo, que su poder sanador, que su poder restaurador venga sobre esa persona y haga su obra perfecta. Yo me gozo en el grupo de oración de esta iglesia porque nosotros oramos y hemos sido testigos innumerables veces del poder de la oración y de la sanidad, no solo del cuerpo, sino también del espíritu de muchas personas. Los que se unen siempre en oración lo pueden testificar, ¿verdad? Podemos decir amén. Somos testigos. Esta iglesia es testigo del poder de Dios en su obra sanadora. También este pasaje nos habla, y si se van dando cuenta, hay varios temas de oración. Hemos visto la oración de adoración, de gratitud, hemos visto la oración intercesora, la oración por sanidad, pero ahora nos va a hablar de la oración de confesión. Dice que la oración de confesión sana, restaura, reconcilia, y que las personas pueden orar unas por los otros. No hay nada que nos enferme más que el pecado que nos separa de Dios. Y las carencias de relaciones saludables, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, eso realmente roba la salud emocional y espiritual. Y cuando usted confiesa, cuando usted ora, porque muchas veces usted no va a lograr que la otra persona cambie, pero el Señor sí puede cambiarte a ti. Y al cambiarte a ti, tú puedes pasar a ser imagen de Dios para esa persona que está endurecida. Porque al final del texto también nos va a hablar de que Dios da respuestas cuando nosotros oramos para restauración. Hay gente que usted cree que no tiene remedio. Hay gente que usted ve soberbia, que usted ve mala, que se goza en la maldad. ¿Los conoce? Hay gente que es feliz cuando te ponen el traspié y que se pasan toda la vida maquinando cuál es el próximo paso para hacerle la vida imposible a los demás. Les voy a dar una noticia. Había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Se fue por el camino de Damasco y dice
que respiraba odio contra los cristianos. Y Dios hizo la obra perfecta en él, convirtiéndolo en el apóstol Pablo, el apóstol que le predicó el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Así que no hay un corazón muy duro, no hay un corazón muy sucio, no hay una persona muy mala. Cuando el poder de Cristo viene a su vida, Él hace nuevas todas las cosas. Y usted puede orar por esas personas para que sean tocadas y para que sean restauradas en el poder de Cristo. Y su oración es poderosa y el Señor la escucha. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, podemos orar para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Recordando este verso 16 que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí dígalo usted, mi oración puede mucho. Lo podemos decir, mi oración puede mucho, porque usted le está abriendo las ventanas de los cielos, usted le está dando entrada a la gloria y al poder de Dios en medio de situaciones que el Señor puede glorificarse y hacerlas diferentes. Por eso ahí pone el ejemplo de Elías, ¿verdad? Diciendo que el Señor no solo escucha, sino que también obra, y que la oración es un arma poderosa para ejercitar en todos los momentos de nuestra vida. Para concluir, mis hermanos, la primera invitación es: seamos un pueblo de oración. Y usted no tiene que cerrar los ojos para orar. Se puede vivir orando. Yo le invito a que cierre los ojos y se aparte en algún momento para aquietar el espíritu y escuchar y ponerse en sintonía con Dios, porque lo necesitamos. Pero usted puede ir conduciendo e ir adorando al Señor, ir orando, ir hablando con el Señor. Y muchas veces, como decía Santa Teresa, entre los pucheros en la cocina, entre el caldero y el microondas. Pero aquí lo más importante es recordar que el Señor nos llama a ser un pueblo de oración. Santiago, en esta última parte de su carta, muestra esta gran confianza en el poder de la oración. Y la oración debería impregnar todas las circunstancias de la vida nuestra, ayudándonos a estar unidos a Cristo en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, pero especialmente también en los momentos de alegría. Y nos iría mucho mejor si oráramos nuestra vida. Hay que hacer un proyecto, hay que hacer un trabajo, voy a hacer una gestión. Todas las diversas experiencias de nuestra vida, ponerlas delante del Señor, comunicarnos con Él y esperar en Él. Y hay una idea que me gustaría resaltar antes de terminar. Siempre que hablamos de sanidad, pensamos en el cuerpo. Voy a recordarles que el día que usted nació, usted tiene una sola cosa segura. ¿Cuál es? Que va a morir. Pero nosotros los cristianos sabemos que cuando usted muere, usted es sano plenamente, porque va a la gloria del Señor. Y pueden leer Apocalipsis 21, no hay dolor, no hay hospital. Eso lo canta Juan Luis Guerra. En el cielo no hay hospital. Quiere decir, no hay quimioterapia, no hay hospital, no hay diálisis. Usted va a la plenitud de la salvación, que es la palabra que nace también de la palabra sanidad en griego. Y hay muchos aspectos que a veces el Señor sana y que no nos damos cuenta, aunque no sane el cuerpo. En estos días yo tuve la experiencia de una familia con una historia muy interesante, porque la persona que estaba malita no era familia carnal, pero había sido la nana de todos los niños de la familia. Y ella vivía en la casa de la señora
que ella crió desde pequeña. Cuando yo llamo para saber cómo seguía la situación y demás, la persona me dice, no, estamos orando por un milagro. Pero ya la señora estaba en estado terminal. Y yo le dije, recuerda que hay distintos tipos de milagros y tenemos que abrirnos a los milagros que Dios hace, aunque no responda nuestra oración como lo estamos haciendo. Y a los pocos días vuelvo a llamar para interesarme y ella me dice, pudimos experimentar otros milagros. Mi hermana y yo estábamos distanciados, hacía más de un año que no nos hablábamos. La familia se ha vuelto a reunir. Mi hijo se había ido disgustado de la casa y como la nana estaba mal, que fue la que nos crió a todos, ha venido y toda la familia está unida. Y ella dijo, y yo he podido ver que aunque ya ella va a partir, Dios ha hecho el milagro de restaurar las relaciones. Y ella se va, pero nos deja unidos, como ella siempre había querido. Y hay un testimonio de una persona que una vez creo que leí en un aposento alto, pero no lo he olvidado, de alguien que tenía un problema de sordera en un oído. Y empezó a ir a un grupo de oración donde estaban orando para sanidad. Y dice que orando, Dios le reveló que ella nunca había perdonado al padre que se había ido de la casa siendo ella niña y que nunca se había ocupado de ella. Y ella buscó al padre, se reconcilió con él. Ella no sabía que tenía un problema grande de circulación y de alguna manera el Señor la llevó para que en el hospital se lo conocieran y restauró eso. Y ella termina el testimonio diciendo, el Señor nunca me sanó el oído, me quedé sorda del oído ese, pero trabajó en tantas áreas de mi vida que yo desconocía, que necesitaba su gracia, que yo puedo declarar que el Señor ha hecho sanidad en mí. Así que nunca encasillemos al Señor en su poder sanador, porque el amor de Dios siempre va a proveer para sus hijos. Él provee primeramente el don de la fe en nuestro corazón. Él provee la comunidad de fe para orar por sanidad los unos por los otros. Él provee el recurso inigualable de la oración, de que no es solo que yo hable con Dios, sino también que yo escuche y me deje ministrar por el Señor. Y a veces las circunstancias no van a cambiar, pero nosotros sí vamos a cambiar cuando estamos orando. Y el Señor va a proveernos y ayudarnos y a darnos la paciencia para esperar en Él y conocer siempre que su voluntad es perfecta. El amor de Dios va más allá de la sanidad del cuerpo. El amor de Dios va a sanar tu espíritu, va a sanar tu alma, va a reconciliarte con Él y con los que te rodean, va a sanar tu mente de esos recuerdos que muchas veces te traen al pasado con dolor, va a sanar tu corazón y tus relaciones para salvación y para eternidad. Todo esto el Señor lo tiene para ti. Así que ora en la seguridad de que tú estás con Él y que Él está en ti por amor y para ti. A Dios sea la gloria. Vamos ahora. Cuando es